capítulo 14, versículos 25 al 33. Aleluya, bendito eres tú, mi Dios. Lucas 14, del 25 al 33. Aleluya. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Vamos a orar para que sea el Señor poniendo esta palabra en nuestros corazones, para que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de nosotros. Dios grande, Dios todopoderoso, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, para discernir esta palabra, Señor, pidiéndote que seas tú el que nos dirija, Señor, que no sea palabra que venga de nosotros, Señor, que venga de mí, Señor, sino que venga directamente de tu corazón, Señor, a nuestro corazón, Padre amado, que podamos ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas, atesorarla en nuestros corazones, una palabra que pueda dar fruto, Señor, fruto de arrepentimiento, Señor, fruto de vida eterna, Señor, para todo aquel que la escuche, Señor, y la ponga por obra en sus vidas, Padre amado. En el nombre de Jesús reprendemos todo aquello, Señor, que quiera impedir, Señor, que tu palabra llegue. Toda influencia maligna la echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos cielos abiertos, Señor, para que esta palabra pueda llegar también hasta tu misma presencia. A ti te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Porque tú eres Dios bueno y fiel, Señor. Aleluya. Tú eres real y verdadero. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Cuando yo estaba buscando palabra, cuando la pastora me habló de llevar la palabra, yo buscaba la palabra y pensaba, vino a mi mente el pensar porque en realidad esta no es una palabra misionera, pero sí vino a mi mente el pensar en los hermanos, nuestros hermanos en otros países. Mira como ahora mismo este video que acabamos de ver de nuestros hermanos en Pakistán, lo que ellos sufren, lo que ellos pasan. Pensé en nuestros hermanos en esos países musulmanes, donde cuando una persona decide aceptar a Cristo en su corazón, sabe el riesgo en que se enfrenta. A este mensaje yo le he puesto por título, el precio de seguir a Cristo. Y yo pensaba en esos hermanos y pensaba, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿Por qué una gente sabiendo que si el día que diga yo acepto a Cristo en mi corazón en esos países, sabe que está él mismo poniéndose una condena de muerte? Pero nosotros aquí, como dice toda la mañana, he visto cómo el Señor ha ido trayendo la palabra toda la mañana. Nosotros aquí vivimos de este lado del mundo tan cómodos que a veces parece que no entendemos cuál es el precio de seguir a Cristo. Como nosotros no estamos pagando ese precio, no entendemos el precio que están pagando nuestros hermanos. Y por eso yo traí esta palabra en este día, para ver si nosotros entendemos. Y que también, no solamente eso, sino que los tiempos duros y difíciles también van a venir para nosotros. Cuando el Señor habla en Mateo 24 de todas las cosas que van a venir para estos tiempos finales, que son los tiempos que estamos viviendo, nos incluye también a nosotros. Nosotros no estamos exentos. Dice que eso vendrá sobre el mundo entero, vendrán estas cosas. Estas señales, dice, de guerra, de rumores de guerra, de temblores de tierra, de terremotos, de tsunamis. Todas esas cosas van a venir sobre nosotros. ¿Y estamos nosotros preparados para cuando eso nos llegue a nosotros?
Por eso yo traje esa palabra, para que nosotros ver si entendemos el precio que es servir a Cristo. Si verdaderamente cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, estábamos entendiendo en qué nos estábamos metiendo. Porque a veces muchos siguen a Cristo por diferentes razones. Aquí en la palabra dice, en el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Dice que grandes multitudes iban con Cristo, iban detrás de Cristo ahí. Cuando Cristo dice que iban con Cristo, iban con él porque Cristo iba camino a Jerusalén. Porque iba a celebrar la Pascua, iba a celebrar su última Pascua. Y una multitud le seguía. Posiblemente de esa multitud que le seguían, pienso yo, iban aquellos de que lo habían visto, ¿verdad? Multiplicar los panes y los peces. O aquellos que lo habían visto, ¿verdad? Sanar a los enfermos. O los habían visto levantar al paralítico o darle vista al ciego. O aquellos que habían recibido el testimonio de la samaritana, de cómo él le dijo toda su vida, ¿verdad? Y iban ahí detrás de Jesús. Así muchas veces nosotros aquí en este lado de la tierra, donde estamos tan cómodos, no entendemos el precio que cuesta servir a Cristo. Muchos venimos detrás del Señor porque tenemos una necesidad. Cuando tenemos una necesidad, cuando estamos en angustia, cuando tenemos un enfermo, cuando nosotros mismos estamos enfermos, un familiar. Por eso seguimos a Cristo, porque andamos buscando los beneficios del Señor. Andamos buscando que Él nos sane, otros andan buscando que Él les prospere, como la gente de la prosperidad, que piensan que seguir a Cristo es tener dinero, ser rico y todo en esa tierra. Pero el Señor nos dice en su palabra, nos dice Cristo en su palabra, dice que Él nos dio ejemplo a nosotros. Y Cristo como ejemplo en nuestra vida. No dice en la palabra y que Cristo fuera un rico, que Cristo fuera un millonario, que Cristo anduviera como andan toda esta gente por aquí, predicando un evangelio de prosperidad. Un evangelio sin sacrificio. Un evangelio donde los únicos que se sacrifican son los pobres que van a llevarle su dinero para ellos disfrutarlo. Ese no es el evangelio de Cristo. Si a usted le predicaron ese evangelio, fue un evangelio errado. Antes, cuando yo todavía no conocía a Cristo, la gente decía, ven a Cristo para que te sane, ven a Cristo para que si tienes problemas se te van los problemas. Pero después que entré aquí entendí que ese no es el evangelio de Cristo. Que mentimos. A veces muchos mentimos. Decimos, ven a Cristo para que tus problemas se resuelvan. No, ven a Cristo para que tengas salvación de tu alma. Ven a Cristo, aleluya, para que las almas puedan llegar al reino de los cielos. Ven a Cristo para que tú puedas salir ahí a llevar la palabra. Ven a Cristo, Él te puede sanar, claro que sí. Dios te puede prosperar también. Pero ese no puede ser el motivo de nosotros venir a buscar a Cristo. Tenemos que venir a buscar a Cristo porque hay un arma que salvar. Tenemos que venir a buscar a Cristo porque tenemos que librarnos de un infierno. Tenemos que venir a buscar a Cristo porque Él se sacrificó primero por nosotros. Por eso debemos venir a buscar a Cristo, no por un beneficio personal. Que los beneficios que buscamos en esta tierra aquí se quedan. El que viene a Cristo por un beneficio de aquí terrenal, aquí se queda. Dice que la vida es como un sueño delante de lo que es la eternidad de Dios. Y ese pedacito de vida que duramos aquí es nada comparado a la eternidad. Entonces tenemos que pensar dónde queremos ir, qué tenemos que hacer. Seguir a Cristo es un compromiso serio. Esto es para hombres y mujeres valientes. Dice la palabra de Dios que servir a Cristo hay que ser violento y los violentos que arrebatan la salvación. Si usted ha venido a servirle a Cristo solo para estar ahí sentado en una silla y sin querer hacer el trabajo de Cristo y sin querer hacer la obra de Cristo, está mal. Le voy a decir, como dicen en mi país, un refrán, no se vista que no va. Cuando Cristo venga, no se irá con Él. Seguir a Cristo es un compromiso serio. Es hacer un pacto con Dios. Aleluya. Cuando uno viene a los caminos del Señor y viene a seguir a Cristo, hay ciertas características que tienen que verse en nosotros como cristianos. Lo primero es que para seguir a Cristo, uno tiene que haber nacido de nuevo. Si usted no nace de nuevo, no puede ser un seguidor de Cristo. Dice que cuando uno sigue a Cristo, aleluya, cuando uno viene a los pies del Señor, dice, ¿verdad? Que todo, el Señor le cambia a uno todo. Dice que con su sangre nos limpia de nuestros pecados y venimos a ser nuevas criaturas. Entonces, para venir a Cristo, lo primero es nacer de nuevo. Y para que ese nacimiento pueda verse en nosotros de nuevo, empiece a reflejarse en nosotros, otra característica que tenemos que hacer es orar. Hacer de la oración un hábito en nuestras vidas.
Porque ¿cómo vamos a ser un cristiano? ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos cuando no podemos comunicarnos con el Señor? ¿Cómo vamos a saber lo que el Señor quiere de nosotros si nosotros no hablamos con Él? Tenemos que hacer de la oración un hábito en nuestras vidas. Es triste cuando los martes esta iglesia está prácticamente vacía. Los domingos está lleno, a veces hasta allá atrás, pero el martes todos aquí por su ausencia se dejan ver, la gran mayoría. Cuando eso es de lo más importante. Ayuno, oración, lectura de la palabra, eso debe ser hábito en nuestras vidas. Eso no es cosa que tiene que estar la pastora todos los días diciendo, vengan a orar, vengan a orar. Eso es algo que tiene que salir de nosotros. Eso es algo que si usted aceptó a Cristo en su corazón, eso debe arder en su corazón el deseo de estar comunicándose con su Padre. ¿Cómo vas a saber lo que desea su Padre de ti? ¿Cómo tú vas a saber lo que Dios tiene para ti si tú no hablas con Él? Entonces tenemos que hacer de la oración, de la lectura de la palabra y del ayuno un hábito. De la oración para poder hablar con el Señor. De la lectura de la palabra, porque si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos nosotros a llevar el evangelio allá afuera? ¿Cómo lo vamos a llevar si no conocemos la palabra? Y el ayuno, porque dice el Señor en su palabra, dice que hay muchos géneros de demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Y cuando uno sale allá afuera, mis hermanos, uno no sabe con lo que se va a enfrentar. A veces estamos aquí muy tranquilitos, pero cuando uno sale allá afuera no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar y tenemos que estar preparados. A mí me pasó, en mi trabajo estaba una señora, cuando ella estaba todavía bien, yo trabajo en un asilo de ancianos. Y ella estaba bien y yo le trataba de predicarle la palabra, nunca quería. Después, cuando ya estaba prácticamente muriéndose, los últimos días de vida, yo fui a predicarle, a llevarle la palabra y ella no hablaba ya. Pero yo sé que oye. Dice, el último sentido que se pierde cuando antes de una gente morir es el oído. Y yo dije, si el Señor me tiene aquí, allá voy. Y yo empecé a predicarle. Hermano, cuando yo empecé a predicarle, a hablarle del plan de salvación a esa señora, empezó un demonio a manifestarse. Que esa señora, el cuerpo de ella hacía así en la cama. Cada vez que yo le hablaba de la palabra, la sacudía en esa cama. Si uno no está revestido del poder de Dios, ¿qué entonces dice uno qué hago? Pero en el nombre del Señor, ese demonio fue fuera. Y en el nombre del Señor, yo tengo mi fe que esa señora fue salva. Aunque ella no podía hablar, pero yo le hablé del plan de salvación y en el nombre del Señor eché ese demonio fuera. Uno no sabe con lo que uno se va a enfrentar allá afuera. Hay que estar preparado, mis hermanos. El compromiso con el Señor es tan serio que a veces nosotros como que no los entendemos. Aleluya. Otra característica que tenemos que tener es, aleluya, escuchar a Cristo. En Mateo 17:5, la palabra del Señor dice, Él aún hablaba, dice cuando estaba en el monte de los olivos, dice, Él aún le hablaba, y una voz de la nube los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oír. A veces cuando venimos a orar y hablar con el Señor, a veces nos volvemos en hablar, en pedir, mayormente a veces es el yo nada más. Dame esto, Señor, yo quiero esto, Señor, dame aquello, nada más pensamos en nosotros. Pero también tenemos que darle tiempo al Señor para escucharlo. Porque cuando Él nos va a hablar, si nosotros estamos habla, pide, y no lo dejamos que Él nos hable. A veces el Señor está diciendo, ¿cuándo será que mi hijo se va a callar para yo poder decirle lo que quiero? Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Al principio que yo me convertí, recuerdo una vez, estaba yo, ¿verdad? No conocía bien de la palabra, tenía poco tiempo que me había convertido. Y yo estaba pasando por angustia con mis esposos, ¿verdad? Y con mis hijas en la escuela, con la mayor en la escuela, que había ciertos problemas con otra jovencita en la escuela. Y yo me puse a orar en un cuarto. Yo tenía ¿sabe? Cuando uno se convierte, ese primer amor, ese fuego que uno tiene. Estaba orando por un problema que tenía mi hija en la escuela. Y cuando yo estaba orando, yo oí una voz que me dijo, Elizabeth. Fue una voz tan dulce, una voz preciosa, que no puedo explicar, hermanos. Y yo sé que eso fue el Señor. Y después, pero ahí quedé, yo de ahí me paré y quedé, porque
después cuando yo leí la historia de Samuel, cómo el Señor llamó a Samuel, y yo dije, ay Dios mío, porque yo no supe esto antes para yo decirle, Señor, aquí estoy. Pero el Señor es bueno y el Señor entiende, aleluya. Otra de las características que tiene que tener, aleluya, un seguidor de Cristo es creer en Él. Creerle a Él. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en Cristo Jesús que tenemos que creer. No es en José, no es en María, no es en Pedro, que dicen por ahí que es la piedra de la iglesia, la puerta, que está en la puerta y con la llave. Es en Jesús. En Él es que tenemos que creer. Él fue quien pagó el precio por nuestra salvación. Él fue quien derramó su sangre para limpiarlo de nuestros pecados. Es en Jesús a quien debemos creer. Aleluya. Otra característica es obedecerlo. Dice que el no obedecer al Señor, no obedecer su palabra es un pecado. Y la palabra del Señor dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos, aleluya, que obedecer al Señor, obedecer su palabra y obedecer a aquellos que Él ha puesto por cabeza en sus iglesias para dirigirnos a nosotros, nuestros pastores. Porque ellos se dejan dirigir por Dios para dirigirnos a nosotros. Entonces tenemos que ser obedientes. Otra característica que distingue a un seguidor de Cristo es amarlo. Si no lo amamos, si no nos enamoramos de Cristo, entonces estamos mal. En Marcos 12:30 dice la palabra del Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar al Señor con todo su corazón, que lo que haya en su corazón, que su corazón esté lleno, rebosado por amor al Señor. Cuando uno ama, cuando uno está en el mundo, aunque no esté en el mundo, cuando uno se enamora en lo que es el mundo de la carne, eso es lo más grande y lo más precioso que uno tiene. Olvídese que puede ser el más feo que usted vea por ahí o la más fea, pero eso es la más hermosa para usted, porque usted está enamorado. Entonces, Cristo es mucho mayor que eso. Enamorarnos de Cristo. Enamorarnos de lo que Él hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Lo que Él pasó, usted sabe lo que es. Que Cristo se despojó de sí mismo, de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su divinidad, para venir a hacerse hombre. Dios, hacerse un hombre como usted y como yo. Todo por amor a nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor en todo nos dio ejemplo. En el amor, en todo el Señor nos dio ejemplo. Entonces tenemos que amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo lo que somos. Lo que somos, tenemos que amar a Cristo con toda nuestra mente, que nuestros pensamientos estén basados en Cristo. Dice la palabra del Señor, dice que de lo que hay en el corazón habrá la boca. Que lo del corazón va a la mente, porque antes de usted decir una palabra ya está pasado por su mente. Entonces que todo lo que salga de nuestro corazón y de nuestra mente y nuestros labios sea sobre Cristo, cosas que edifiquen. Si usted un día va a decir algo a una persona, si usted no va a decir algo que edifique, es mejor callar, es mejor callar. Entonces amemos al Señor así, con todo lo que somos, con toda nuestra fuerza. Cuando el Señor habla de hablar con toda nuestra fuerza, yo, ayer cuando vine a ayuno, no me sentía bien, estaba un poco afectada de la garganta, estaba con mucha fiebre, pasé todo el día ahí sentada, pero yo dije, Dios es mi médico. Yo sabía que yo tenía este compromiso hoy con el Señor. Y yo dije, si me quedo en mi casa acostada no me voy a poder levantar, porque me había pasado toda la noche con fiebre. Y yo dije, yo voy para mi médico. Y yo vine aquí, le pedí a la pastora que orara por mí, y para la gloria de Dios, aquí estoy hoy. Hay que tener la fe en el Señor. Aleluya. Y por último, otra cosa es servirle. En Juan 12:26 dice la palabra del Señor. Aleluya, bendito eres. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Entonces, si le servimos al Señor como tenemos que servirle, con todo lo que somos, con toda nuestra fuerza, con todos nuestros recursos, porque hay tantas formas de servirle al Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra adoración. Si le servimos al Señor, así dice, que iremos donde Él vaya. Estaremos allí en esa patria celestial donde está el Señor, en esa ciudad eterna que el Señor está preparando para nosotros, en la gran Jerusalén. Entonces, si le servimos al Señor, y servirle al Señor, déjeme decirle, no es solamente venir aquí y hacer el servicio que hacemos en la iglesia, es servirnos a los hermanos, es servirnos uno con el otro, es servirle al que tiene necesidad. Eso es servirle al Señor, a todo aquel que esté necesitado. Y a veces la gente, no importando ni siquiera de qué religión sea, no importando de qué partido político sea, porque la gente se divide en este mundo por religión, se divide por política, no importa quién sea. Si una gente está en necesidad y usted la ve, es su deber como cristiano, si usted sigue a Cristo, ayudarle. Por encima de su propia necesidad, usted ayudarle. Aleluya. Otro, y por último, la última característica es compartirlo. Compartir a Cristo es llevar su palabra. Dice Mateo 28, 19, dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Antes de salir a compartir la palabra del Señor, debemos tener todas estas características nosotros en nuestras vidas. Porque si nosotros no oramos, no ayunamos, si nosotros no leemos la palabra, ¿qué vamos a llevar? Si no escuchamos a Cristo, ¿cómo le vamos a hablar? Si nosotros no creemos en Él, entonces, ¿qué hacemos? Aquí dice la palabra del Señor, que el que se acerque a Dios crea que lo hay, que Él es verdad, Él es real y verdadero. Entonces tenemos que creerle en Él, tenemos que obedecerle, tenemos que amarle y tenemos que servirle y entonces poder compartirlo allá afuera, poder llegar a esas almas que necesitan del Señor. Dice el versículo 26, él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos e hijas y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que si nosotros no estamos dispuestos a todas estas cosas por seguir a Cristo, el Señor no nos considera sus discípulos. Nosotros, como los que tenemos hijos como padres, o a veces la esposa o esposa a nuestros padres, le tenemos un amor tan grande que seríamos capaces de hacer cualquier cosa por ellos. Y cuando vienen y nos piden que tengamos que dejarlo a ellos, que tengamos que olvidarnos de ellos, primero que le voy a decir que la palabra dice que, y el que no aborrece a su padre y a su madre, aborrecer. La palabra aborrecer significa alguien a quien se odia, o alguien a quien se desatiende, o alguien a quien se le es indiferente. Aborrecer significa adversión o fastidio de una persona, de una cosa. Imagínese que usted, que ama tanto a sus padres, o a sus hijos, a su esposa, esposo, o a sus hermanos, y le estén pidiendo que sea capaz de dejarlo todo eso por seguir a Cristo. Cuando esta palabra me enfrenta a mí, con nuestros hermanos en estos países, cómo ellos son capaces de dejarlo todo por seguir a Cristo, sabiendo el precio que tienen que pagar. Como de este lado nosotros, a veces yo pensaba, ¿qué es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿Qué es lo que tienen ellos que yo no tengo? Que en medio de un país musulmán, donde como decía la hermana en la reporte, menos del 1% son cristianos. Y el que dice ahí, el que se sabe que es cristiano, sabe que es condenado a muerte. Y nosotros, que tenemos tan comodidad, entramos por esa puerta, siempre tan alegres, tan sonrientes, y miren nuestros hermanos en Pakistán cómo están. Eso me enfrenta a mí. ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? ¿Cómo ellos son capaces de entregarse así por completo a Cristo? Y nosotros aquí, a veces, nos hace un llamado para la oración y no aparecemos. O a veces se nos importa venir o no venir a la iglesia. Cuando la palabra del Señor dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre.
Tenemos que venir a congregarnos, tenemos que venir a orar. Mira a todos esos hermanos que se han salvo por el poder de la oración. Porque cuando uno hinca sus rodillas aquí, es hablando con el Padre que está directamente. Y si más de nosotros estuviéramos aquí los maldes en la oración, más almas serían salvas. Hay muchas almas que dependen de nosotros, de la oración de cada uno de nosotros. Bendito es el Señor, aleluya. Sigue diciendo el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bueno, ahí entendí. ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Que ellos están dispuestos a llevar su cruz. Cuando Cristo iba en camino a la cruz y con la cruz al Gólgota, a la muerte, ¿qué significa la cruz? La cruz significa ser aborrecido. La cruz significa ser golpeado, ser escupido. La cruz significa muerte. Y cuando Dios te dice a ti aquí en la palabra, toma tu cruz y sígueme, te está diciendo, bienvenido al Gólgota. Bienvenido a morir aquí conmigo. Bienvenido a crucificarte aquí conmigo. Bienvenido a crucificarte tu propio yo, tu propio orgullo. Nosotros, los seres humanos, somos tan orgullosos. Y a veces se nos hace tan difícil humillarnos. A veces se nos hace tan difícil pedir un perdón. A veces llevamos años con raíces de amargura en nuestro corazón contra alguien y no somos capaces de perdonar, no somos capaces de llamar a esa persona y pedirle perdón. La cruz de Cristo representa sacrificio. La cruz de Cristo representa derramarte tu sangre, derramarte por completo para entregarte a Él. Alguien que entendió eso fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otro de nuestros tiempos que entendió eso fue Richard Umbran, el cual duró 17 años preso, llevando en su cuerpo las marcas de todas las torturas que sufrió. ¿Y nosotros estamos dispuestos a pasar por todo eso? ¿Verdaderamente hemos hecho eso nosotros, ese pacto con el Señor? Para poder llevar esa cruz con nosotros. Tenemos que llevar la cruz, hermano, porque si no llevamos la cruz, dice la palabra aquí, que no puede ser mi discípulo. Muchos de nosotros estamos aquí, nos creemos que somos discípulos de Cristo, pero no lo somos. No lo somos muchos. Porque si las cosas no se condicionan a nuestro pensar, a nuestro parecer, porque si de aquí adelante se dice una palabra que a ti no te gustó, con eso me voy. Y abandonamos la cruz de Cristo por cualquier cosa. Si me pisan el callo, con eso tengo para salir por ahí. La cruz de Cristo requiere fortaleza. La cruz de Cristo requiere una consagración total al Señor. Si quieres llevar la cruz de Cristo, tienes que consagrarte totalmente al Señor. Vivir para el Señor. Todo lo que hagas, lo que digas, tiene que ser para el Señor. Que cuando hables tengas pendiente que el Señor te está escuchando. Que lo que mires, esté pendiente que el Señor lo está mirando también lo que tú estás mirando. Hay que consagrar la vida por completo para el Señor. No es solamente ser cristiano aquí en la iglesia. Es el cristiano en tu casa, es el cristiano en tu trabajo, es el cristiano donde quiera que tú vayas. Que pueda verse que tú eres un cristiano, que tú verdaderamente sigues a Cristo. Eso es seguir la cruz de Cristo, llevar la cruz de Cristo. Sigue el Señor en su palabra. Y el que no lleve su cruz, en el 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hablar burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar su casa y no pudo acabarla. Y más adelante, hasta el versículo 32, tiene otro ejemplo también. El Señor le está hablando aquí de aquel que
que va a edificar una casa, cómo la gente se prepara para edificar una casa, antes de edificar una casa, cómo planea todo, porque no quiere quedarse a la mitad. Cuando Cristo decidió de hacerse hombre, de Dios, hacerse hombre, ya Él tenía todo planificado perfectamente, porque Cristo decidió de ser Dios, volverse un hombre para edificar a su iglesia. Y dice la palabra del Señor que Él es la piedra angular que la sostiene. Él es nuestro cimiento, Él tiene que ser nuestro cimiento. Cristo, nadie se va a burlar de Él porque Él ya sabe a qué venía. Él sabía el precio que tenía que pagar por esta iglesia, por cada uno de nosotros. Hermano, Cristo se puso allí en aquella cruz del Calvario, sufrió lo que sufrió por usted y por mí. Era nosotros que teníamos que estar ahí. A veces no entendemos que éramos nosotros que teníamos que estar allí siendo martillados, siendo clavados en esa cruz. Y Él dijo, yo estoy aquí por ustedes. Yo estoy aquí por ti, yo estoy aquí por ti. Clávenme a mí. Con tal de edificar su iglesia. Por tanto que nos amó Cristo. Por tanto que nos ama el Señor. Aleluya, bendito eres tú. ¿Qué significa llevar la cruz? Llevar la cruz es amar al Señor sobre todas las cosas. Si amamos a Cristo sobre todas las cosas, si disponemos nuestro corazón para amar a Cristo sobre todas las cosas, Él se va a encargar de enseñarnos, de capacitarnos para poder vivir una vida plena en Él y una vida plena con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Si nosotros decidimos llevar la cruz de Cristo, Él se encarga de estar con nosotros, dice, cada día de nuestra vida. ¿Qué significa llevar la cruz de Cristo para un hombre y para una mujer? Podría ser el ser fiel, no codiciar la mujer del hermano o el esposo de la hermana. Eso significaría llevar la cruz de Cristo. Llevarla a Cristo para los jóvenes, ¿qué podría ser? Podría ser poder llegar virgen al matrimonio. En estos tiempos que vivimos, donde ya los jóvenes no quieren casarse y quieren irse a vivir juntos, viviendo en fornicación. Eso significaría llevar la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo, ¿qué significaría para un comerciante? Para un comerciante podría ser el ser justo con sus empleados. O tal vez, no se asuste, hermano Alvin. o tal vez no tener una pesa falsa, o pedirle al Señor que lo ayude a ser justo con los precios, con las ganancias, porque muchos comerciantes hacen sus trampas para las ganancias, lo sabemos. Entonces, eso podría ser llevar la cruz de Cristo, sacrificar esas ganancias, todo por amor de Cristo, porque más hizo Cristo por ti. Y es más lo que tú vas a recibir al tener la salvación de tu alma. Cuando leímos el verso, aleluya, el verso 26 donde el Señor habla de que déjeme leérselo otra vez. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. A veces uno lo mira como si fuera una contradicción. ¿Cómo que el Señor me está pidiendo a mí que aborrezca a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mis hermanos? Cuando el Señor dice en su palabra que a las esposas, que los hombres las amen como Cristo amó su iglesia, que se entregó por ella. Que las esposas seamos sumisas, obedientes a nuestros esposos. ¿Cómo? Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Dice el Señor. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cómo podemos, dice la palabra del Señor, hablar de nuestros padres, aborrecer a nuestros padres? Cuando Él dice la palabra del Señor, que el primer mandamiento con promesa es honrar a nuestros padres. Y a nosotros, cada uno de nosotros, el Señor dice que somos real sacerdocio. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Entonces, ¿cómo es que nos está mandando a aborrecernos? El Señor no quiere decir eso. El Señor lo que te quiere decir ahí, que Él tiene que ser la prioridad en tu vida.
Que por encima de tu papá, por encima de tu mamá, de tu hermana, de tu hermano, de tus hijos, Él tiene que ser el primero. Si Él no es el primero en tu vida, no puedes ser su discípulo. Así que si tú crees que tu nietecito es lo primero en tu vida, yo que soy abuela, que dicen que los abuelos queremos más a los nietos que a los hijos, pensémoslos. No podemos tener ningún otro Dios, nada más importante que Cristo en nuestra vida. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Que actuemos, que hablemos, que pensemos, todo por Él, por Cristo. Antes de usted hacer cualquier cosa, tiene que presentársela a Cristo. Antes de tomar cualquier decisión, llévela a los pies de Cristo. Y usted verá que será un triunfador. Si usted quiere triunfar en su vida, ponga a Cristo en primer lugar. Y Él se encargará de darle la victoria. Aunque la victoria ya la tenemos, y la tenemos asegurada. Porque ya Él pagó el precio allí en la cruz del Calvario. Porque tenemos una vida eterna garantizada en el nombre de Cristo. Porque tenemos una ciudad celestial en donde pronto iremos a morar con Él por la eternidad. El precio que Cristo pagó fue harto, pero Él no pide menos de nosotros, porque ese fue el ejemplo que Él nos dio. Él dice, yo os he dado ejemplo. Entonces tenemos que llevarnos del ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es sacrificio, llevar la cruz, ponerlo a Él por prioridad en todo, sin excepción. Sin excepción de personas, sin excepción de cosas, en todo Cristo tiene que ser el primero. Que donde quiera que usted vaya, Cristo se pueda reflejar en su vida. Entonces, cuando yo leí esa palabra de la cruz, dije, bueno, ahora yo entiendo por qué mis hermanos en esos países islámicos, en Pakistán y esos otros países, por qué mis hermanos pueden hacer eso. Porque han entendido lo que es llevar la cruz de Cristo. Porque han entendido lo que es el sacrificio que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Por eso ellos hacen eso. Y por eso yo traje esta palabra hoy, para que nosotros, si aún no habíamos entendido eso, lo entendamos. Porque los tiempos malos nos van a llegar. Y tal vez no sea muy lejano. Y tenemos que estar preparados para cuando nos llegue la persecución, nosotros poder pararnos en pie, como se paran aquellos hermanos allí en aquellos países musulmanes, dispuestos a entregar su vida por Cristo. Hay muchos que entregan sus vidas. Por ejemplo, a muchos musulmanes se ponen una dinamita y se explotan por favor de Alá, su Dios. Muchos de ellos porque dicen que le van a detener 42 mujeres allá en el cielo. Por 70, bueno. Por deseos carnales. Porque esos son deseos carnales, pensar por eso, servirle a un Dios por eso. Muchos otros en otros países se crucifican o los crucifican. Pero la diferencia es que ellos no tienen a Cristo. Es que ellos no tienen la salvación. Y nosotros tenemos un Cristo glorificado, que murió ahí en la cruz, pero que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, que gobierna con poder y autoridad y que está en nuestros corazones. Pongamos a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Y todo va a cambiar, todo va a ser diferente en su vida. Yo se lo garantizo. Yo no le digo que no va a tener luchas y pruebas. No. Las va a tener. Pero Él le va a dar la fuerza para salir adelante. Muchos no quieren buscar a Cristo, buscar al Señor de todo corazón, con todo empeño, porque dice que se le levanta el diablo. No, porque es que entonces ahora tengo más problemas. Pero si tú te pones de rodillas en oración, el Señor te da la fuerza para que esos problemas resolverlos. Y para ser vencedor en cada problema. Entonces, pongamos a Cristo como prioridad en nuestras vidas. Que sea lo primero. No importa la circunstancia que usted esté pasando. Ponga a Cristo de primero en su corazón y usted va a ver la diferencia. Él le va a dar la fuerza, Él le va a dar la salud, Él le va a dar lo que usted necesite. Y si Él no le da la salud y se muere, vaya, se va con el Señor ya. Y se quita de todas las dificultades de este mundo. Sí, porque mucha gente cuando están enfermos y ellos están esperando un milagro,
Pero los planes del Señor tal vez no sean sanarlo. Los planes del Señor es ya llevarte con Él para que te quite de estos tormentos de este mundo. Y mucha gente se amarga en sus corazones y muchos terminan blasfemando contra el Señor. No. Si usted se enferma y el Señor, si yo me enfermo y el Señor quiere llevarme, digo, gloria a Dios. Yo le digo al Señor una cosa. Digo, Señor, si tú ves que tal vez yo no vaya a ser lo suficientemente fuerte, tal vez te vaya a fallar y yo vaya a perder mi alma cuando llegue la persecución. Si llega la persecución y yo estoy aquí todavía, si tienes que llevarme antes, llévame, pero yo quiero ser salva. Si me tengo que morir mañana, pero si me voy con Cristo, me muero mañana y yo estaré feliz. Entonces pongamos a Cristo de prioridad en nuestros corazones. A los amigos que están aquí en esta tarde, los que han por primera vez, por segunda vez, yo les garantizo que si usted hace ese compromiso con el Señor, si usted le entrega su vida a Cristo, todo va a ser diferente en su vida. Como dije anteriormente, yo no le estoy diciendo que los problemas no van a venir, porque el diablo se va a levantar. El diablo no quiere que le quiten las armas que él tiene. Pero lo primero que tiene garantizado es una vida eterna con Cristo Jesús. Lo primero que tiene garantizado es la vida eterna. No tiene que preocuparse dónde va, porque el Señor ya tiene una ciudad celestial, moradas fue a preparar para nosotros. Si usted quiere hacer ese pacto con Cristo, yo lo invito a que venga. Porque si usted no dice, como siempre dice la pastora, hay dos señores. O estás con uno o estás con el otro. O estás con Dios o estás con el diablo. Si no estás con Cristo, estás con Satanás. Así lo dice la palabra. Entonces yo le invito en esta tarde que si usted nunca ha aceptado a Cristo en su corazón o si usted quiere reconciliarse, venga y haga ese pacto con el Señor y venga y obtenga esa vida eterna y venga y tenga los beneficios que es de servirle al Señor. Venga y entregue su vida a Cristo y verá cómo su vida cambia. Si quiere un cambio en su vida, dice, cuando uno acepta a Cristo, dice que tenemos una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vea cómo Cristo hace las cosas nuevas en su vida, acepte a Cristo y verá cómo todo va a cambiar. Nosotros los que todavía no habíamos entendido el compromiso que habíamos firmado, que entramos en este pacto con Cristo sin haber entendido en qué nos metimos. Si hoy lo entendiste y quieres hacer un nuevo pacto con el Señor, puede pasar al altar. Porque el Señor quiere hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres dispuestos a todo por Cristo. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Y hasta aquí mis palabras. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios siga bendiciendo a nuestra hermana Elizabeth.